Amigos, hermanos, conocidos, nuevamente muy buen día. Nuevamente reunidos ojalá sea así, a escuchar la palabra de Dios. Se supone que hoy es nuestro acostumbrado, después de muchísimos años que aprendimos en la Escritura el Día del Señor. Hoy es un domingo aquí en Colombia a esta hora. Seguramente en Australia es un día antes. Seguramente más al oeste y luego llegamos a Asia y como 11 horas menos y así en Europa como 7 horas. Deberían ser las 3 de la mañana por los lados de Europa. Y en nuestra querida América, las 10 de la mañana y en algunos lugares, por el meridiano, 1 o 2 horas de diferencia. En el norte, en Norteamérica, y aún hasta abajo en Argentina hay diferencia horaria, pero sea una o la otra, hoy para nosotros es domingo. Y la recordación de nuestro amado Señor. Ojalá el pan y la copa, en la sencillez de esos elementos, podamos comer y tomar. Acuérdense, hermanos, o acordémonos aún los que tienen niños. Si algo tenían que hacer, los israelitas tan pronto salieron o iban a salir de Egipto, dice que lo hicieron apresuradamente y tenían que coger el cordero, comerlo, y ¿qué era? Era la Pascua, era el momento de recordación, y decía, ¿y qué sucederá? Más adelante dices, y cuando estéis en el lugar que Dios os va a dar, y tus hijos, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, vieres esto que estás haciendo, ¿qué será? Les diréis, fue por la muerte, fue por la urgencia de salida, fue por el deseo de Dios de mantenernos especialmente. Así fue con la fiesta de la Pascua, así fue con la fiesta de los tabernáculos, cuando encima de sus casas aún tenían, porque pasarán generaciones, o pasarían generaciones, y ellos nunca entenderían, los de esa generación inmediata, qué era lo que estaba sucediendo, porque no sabían, no lo habían visto con sus ojos adultos. Y me pregunto así con nuestros niños hoy. Por eso es tan urgente no dejar de escuchar la palabra, no dejar de que ellos, nuestros niños, vean que aún en estas circunstancias el pan y la copa nos llevan a recordarles lo que el Señor nos dijo que recordáramos, para que en su mente siempre estuviera el eterno Dios. Ese es un deseo impresionante de que perdure en la mente la persona bendita de nuestro Dios. Por eso, hermanos, no cejemos en ese empeño.
y no dejemos de hacerlo permanentemente. Si nos toca así cada domingo, sigámoslo haciendo. Y las autoridades han tomado esa decisión, debemos estarnos en nuestras casas. Y yo les ruego a hermanos, nosotros como hijos de Dios, que cumplamos al pie de la letra esas normas que nos dicen que ojalá sea así para el bienestar y que no haya interacción y el virus no se propague más fácilmente y más rápidamente. Porque entiendo que muchos hermanos que tienen amigos o familiares muy cerca a la casa, aún se reúnen y dicen que vamos a orar y vamos a estar. Hermano, yo les sugiero, no porque las autoridades dicen que no debe ser así, porque no sabemos a alguien que venga y así no fuera, hay una norma que nos están diciendo que cumplamos. No nos preocupemos, hermanos, delante del Señor si es que no nos congregamos allá con los 2 vecinos o 3 o 5 o con los que viven cerca para orar o para leer la palabra. Creámosle y respetemos lo que nos dice la norma. Eso honra a Dios sobremanera. Para Dios, esos son los sacrificios aceptos agradables, que cumplamos lo que Él dice. Acordémonos, hermanos, que hay muchos que dicen, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no está hablando ahí en cuanto a que estemos violando el no congregarnos. El Señor ha permitido, y esto es una circunstancia excepcional, debemos respetarla, hermanos, eso honra a nuestro Dios. Vamos a, antes de darle gracias a los hermanos que todos seguimos o siguen oyendo y viendo los videos y las predicaciones en vivo, y posteriormente gracias por ese ánimo. Sigamos invitando amigos, a hermanos, a vecinos. Es precioso, ayer a última hora, ya para cerrar, vimos que aquí en esta cosa se prendieron por ahí unas lucecitas y como que alguien quería comentar. Y no eran de Bogotá, ni de Colombia. Alguno pude a través de este medio hablar, y era de Centroamérica y no tenía la claridad de las cosas del Señor, y me permitió hablar un rato con él, al menos escribirnos, y eso le invitamos a que oyera y que si alguien podía visitarlo. Y tenemos hermanos y amigos muy queridos en Centroamérica, y le dije a él que nos pondríamos en comunicación con ellos para que lo contacten. Así vi otros que saben manejar esto y estaban hablando con ellos. También por aquí de nuestra querida Colombia, alguna señora o señorita de San José de Oriente, en el Cesar. El hermano Juan también le animó y nos dio los datos, y ya se lo pasamos a hermanos que viven ahí en Valledupar. Seguramente hay muchos todavía que podemos y que quieren, hermano. Yo realmente no sé manejar mucho esto, y hermanos que están, vamos a estar muy pendientes aún de todos estos del Reino Unido o algo que se han intentado comunicar con nosotros y siguen las predicaciones. De eso es que se trata, hermano, la buena palabra del Señor, y vamos a tratar de seguirla haciendo así. Gracias por los que siguen orando por la salud de el jovencito de César y Daisy. Esperamos, hoy no hemos hablado, esperamos que haya estado mejor. Igual seguir orando por nuestro hermano Gabriel. No queremos que cargarle aún de la predicación por su enfermedad. Entonces hemos querido que también esté unos días tranquilos, y mañana
que era el turno de él, otro hermano lo tomará hasta que él esté un poco mejor. Así otros, y en general, hermanos, en momentos de angustia y de ánimo tenemos de quien echar mano. Vamos a orar. Bendito Dios, nuevamente ante tu presencia, como cosa extraña, Señor, no vernos las caras unos con otros, pero ante ti, sí, cada uno viendo tu rostro, el rostro de tu Hijo, en la presencia de tu Espíritu. Padre, en el nombre de nuestro Salvador pedimos tu ayuda esta mañana al seguir manifestando tu voz a través de este medio. Te rogamos la guía de tu Espíritu. En el santo nombre de tu Hijo, te lo imploramos, Señor. Amén. Seguimos con el tema Dios o Padre. Pensaba que definitivamente no habrá toda nuestra vida para abarcar ese tema, porque es Dios. Porque es Dios. Entonces, con esto en mente, que hemos mirado que es un Dios, los que toman notas por ahí, al menos en la asamblea yo sé que algunos toman nota, ¿no? Vimos que es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, un ser que no cabe en la mente, que es fuera de la naturaleza humana, al cual se le inclina y se le da la honra y la gloria, y que ese ser tiene control sobre absolutamente toda la existencia y el universo. Damos por hecho, no cuestionamos de dónde salió, ni quién es, ni nada. Esa no es la idea, porque el bendito libro, la carta de amor que él dejó escrita, nos dice de su existencia. Y sencillamente le creemos. Eso fue lo que hizo de que naciéramos de nuevo, aquellos que anduvimos en el pecado, en cantidad de cosas horribles, antes de haberle conocido a nuestro Salvador. Y vimos que en esa carta de amor no se trata de probar la existencia de nuestro Dios eterno, sino nos dice más bien cómo opera Él aquí en la tierra. Y vimos muchas aristas, muchos puntos de vista, muchas ópticas, o algunas ópticas hemos visto hasta ahora, como que es un Dios de juicio, un Dios de ira, que es un Dios que pedía sacrificios, también poder, que era, y anoche vimos algo, que era Dios redentor. Ojalá hubiésemos prestado mucha atención anoche también. Pensar que nuestra redención, hay una escritura que dice que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Está hablando de este cuerpo, ya cuando falta la última partecita en el plan que Él trazó. Otro tema que pudiésemos tocar en algún momento. Él trazó una línea, y acordémonos que nadie y ni nada se ha salido de esa línea. El plan sigue, nos guste o no nos guste, queramos creerlo o no, el plan de Dios sigue. Y aún para el 2020 el plan era una pandemia por el coronavirus. Ese plan sigue, no se le ha salido de las manos y lo terminará. Él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día del Señor Jesús. Y esto que estamos viendo es la buena obra de Dios. Duro estar metidos, estar confinados, pero ahí está el Señor trabajando en nuestra propia vida, en cada uno de una o de otra forma, en lo que requerimos, en esas
situaciones de nuestro carácter que son como tan agresivas, como tan puntiagudas. Él está como una lija, una lima allí trabajando en medio de estas circunstancias. Y veíamos falta de fe, falta de tolerancia, falta de paciencia, falta de amor, tantas cosas que nos enseñaba en la carta del apóstol Pedro. Muchas cosas el Señor está trabajando allí. Y ayer vimos del Redentor. Y estuve pensando toda la noche y esta mañana dije, voy a comentarles en mi oración, dije, voy a comentar algo que también vimos ayer. No alcanzamos a ver ayer. Y es que una de las obligaciones también del Redentor era casarse con la viuda. Y nuestro Redentor hizo eso con nosotros. Nuestro Redentor hizo estragos en nuestro enemigo y le mató. Y como iglesia quedamos viudos, quedamos viuda como iglesia cada uno. Y su obligación como Redentor también, de acuerdo a la ley que él mismo había escrito, era casarse para que hubiese descendencia y su nombre no se perdiera. Hermanos, acordémonos que muy pronto están las bodas del Cordero allá en el cielo, casándonos con nuestro Redentor. Eso de pronto alguien que esté escuchando de los amigos y digan eso es una locura, ¿qué es lo que están diciendo? Quienes hemos conocido al Señor está el lenguaje precioso que podemos entender. Muy pronto allá, en el cielo, en las bodas del Cordero. Acordémonos, hermanos, ese evento que se nos dará después de estar en el juicio delante de Él, para recibir según hubiésemos hecho aquí en la tierra. Hubiese sido malo o bueno en cuanto al trabajar en sus cosas. La eternidad con Él, seguros con Él, no habrá problema. Pero sí, hermanos, habrán coronas y hemos visto que Dios es un Dios de juicio. Y no nos equivoquemos, hermanos, el pensar de que como somos salvos, entonces ya no va a haber ningún inconveniente. Sí, para eternidad no va a haber ningún inconveniente. Pero cuando nos veamos allá, antes de las bodas, con nuestro Redentor, ahí vamos a ver algo muy delicado allí. Que el Señor va a proveer coronas, va a dar coronas según hubiésemos estado trabajando o hubiésemos trabajado en la tierra y conforme hubiésemos trabajado según su voluntad. Pero vamos a mirar hoy, después de haber visto este Dios de juicio, este Dios en forma humana, este Dios de la ira, este Dios que quería sacrificios, que esperaba sacrificios, del Dios redentor. Muchas cosas están en la persona bendita de nuestro amado Señor. Vamos a mirar en Lucas 11:11. Espero que los amigos estén con nosotros allí y tengan su Biblia a la mano, igual los hermanos. Y vamos a tocar parte de este tema, de la segunda parte del título del mensaje. ¿Cuál es? Padre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Hemos visto la opción que el hombre tiene para escoger a Dios
o para escoger al Padre o escoger al Dios y Padre. Lucas nos dice, el evangelista Lucas, un médico que conocía muchísimo y un buen historiador, habla del acercarse al Padre y coloca un ejemplo natural, un ejemplo en la vida natural. Cuando uno va con un corazón contrito y humillado, encuentra esa filialidad, esa familiaridad con su Padre. Y habla, ¿qué padre de vosotros? Igual hay malos padres, ¿cierto? Pero aquí está hablando del buen padre. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Se supone eh, que ningún padre haría una cosa de estas. Dios es ese Dios que es Dios, pero que quiere ser Padre. Y entonces yo veo gratamente en la Escritura que hay algo muy marcado. La familiaridad que podemos tener en la preciosa persona de nuestro Dios, sabiendo que es nuestro Padre. Jamás, jamás debemos tomar que porque Él es nuestro Padre, podemos tratarle de tú a tú, como el mundo lo trata y hemos escuchado de tal forma. Y lo llaman de tantas formas tan mundanas, tan despectivas, o igualándolo al hombre. Pero es nuestro Padre. Tal vez en nuestro tiempo pasado, el respeto hacia los padres era de una magnitud impresionante y no dejaban de ser nuestros padres. Tal vez eran algunos muy duros, muy drásticos, otros, pero siempre hubo un respeto impresionante. Cuando él hablaba, nosotros como niños callábamos. Nadie levantaba la voz. Nadie se le iba. Cuando algo indebido se hacía, sabíamos el regresar a casa. Ese era ese padre. Pero era un padre que proveía, era un padre que cuidaba, era un padre que se esforzaba, era un padre que trabajaba toda la vida para poder guarecer a su familia, cuidar a su familia. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos qué clase de Padre es aquí. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No es Dios de ira, ya no es el Redentor, ya no es el Dios del juicio, ya no es el Dios eterno, no es el Dios creador. Todas esas perspectivas que hemos visto hasta ahora, o algunas de ellas de nuestro Señor y Dios, sino el Padre. Un Padre.
Hay algunos que no conocimos a nuestros padres, quedamos huérfanos muy niños. Otros fueron abandonados. Otros fueron criados fuertemente. Pero todos tuvimos un padre, de una o de otra forma. Y aún hoy los que hemos conocido al Señor, entendimos la hermosa figura paternal. Ese es el Padre del cual quiere que echemos mano Él el día de hoy. Yo les confieso, hermanos, que algunas veces en mi oración, en mi mente, cuando cansado, atareado o presionado o con dificultades, me pareciera que entro y con mucho respeto le digo a Él lo que estoy sintiendo y siento que Él está sentado, me coge, me sienta en su regazo y me apapacha contra su pecho. Y me dice, ven, mi hijo, ven. Yo estoy aquí contigo, cuéntame, tranquilo. Creo que ese es el Padre que Él quiere que nosotros experimentemos. O que si entramos a su presencia, veamos que es Padre de misericordia. Que lo que estamos pasando o nos llegue a pasar, tengamos claro que Él es ese Padre de misericordia. El Dios de toda consolación. Hermoso que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, permite que haya esa simbiosis, esa unión de esas dos palabras. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Que significa que se está doliendo de lo que estamos pasando, pero que nos va a consolar. Y el objetivo para recibir la consolación es que podamos consolar a otros, que no seamos egoístas. A los amigos que hoy nos oyen y no conocen del Señor Jesús. Él quiere que usted le conozca que es un Padre de consolación, pero que es necesario que haya conocido al Redentor para que ahora le conozca al Padre. Dice también la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 7. La presentación del apóstol Pablo en la carta a los hermanos en Roma. Dice, a todos los que estáis, entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, el versículo 6. A todos los que estáis en Bogotá, en Roma, en China, en Centroamérica, en donde sea, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Redentor, el Señor Jesucristo. Aquí hay dos tratando de decirnos, mire lo que yo quiero darles. Gracia, algo que es inmerecido que hubiésemos recibido de parte de Dios. Eso nos quiere dar y también nos quiere dar paz. Es el Padre, es nuestro Padre. Él es el que nos quiere dar la tranquilidad en medio de esto que estamos viviendo y de las cosas que se nos están empezando a presentar por esta circunstancia. Pero que si aún se nos había olvidado, dice, yo soy el Padre de toda consolación. Y quiero darles, miren, lo que ustedes ni siquiera se imaginan, espérenlo, y yo les quiero dar paz. ¿Cómo podemos entenderlo? Dice el versículo 15 del capítulo 8.
Vamos allá, pasemos unas hojitas. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Cuando, cuando creímos en nuestro amado Salvador, cuando entendimos lo que fue la redención, el Redentor, que estaba comprándonos con su precio de sangre exigido por el Padre. Cuando el Espíritu nos llevó a ver la cruz ensangrentada y la tumba vacía, cuando ese día se partió nuestro corazón por su amor tan grande, ese día entendimos que ya no había condenación. Y el Espíritu nos dijo en ese momento, ahora son hijos de Dios. Y lo entendimos, tal vez en ese momento no razonamos ni cosas por el estilo, porque lo que queríamos era la salvación y la recibimos. Y luego empezamos a mirar lo que Él nos decía y ahí vino lo que es la salvación. Y también legalmente para el pueblo y toda la concepción que tenían en aquel entonces, los judíos tenían un tiempo para ser adoptados como hijos. Eran hijos, pero tenían que ser adoptados ya, ingresar a la familia cuando tenían cierta edad, sin dejar de ser hijos. Por eso necesitaban un tutor hasta ese tiempo. Ese será otro tema. Pero ya no debe haber temor en nosotros, hermanos, para presentarnos ante Dios. Ahora nos dice que nos podemos presentar como hijos, que le decimos Abba, Padre. Esa palabra Abba, para los que no sabemos o para los que no saben o no entienden, significa como papito, como mi padre, como esa expresión tan cariñosa. Tal vez poco la utilizamos aún en nuestras oraciones, pero ya somos hijos. El versículo 16 dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios. Amigo que no conoce al Señor Jesús, que no ha sido comprado por el Redentor, pero que va al culto, o que va a la misa, o que escucha, o que ha escuchado siempre el mensaje. Usted no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Es necesario que el derramamiento de sangre permita el perdón de su pecado para usted poder entrar a la presencia, comprado por ese Redentor que derramó su sangre, que pagó el precio en su lugar, para que usted pueda ser llamada o llamado hijo de Dios. Y cuando lo entienda, va a comprender lo que nosotros hemos entendido, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nosotros, a cada uno, de que somos hijos de Dios. Ya no es Dios y nosotros la criatura de Dios. Ahora Él es Dios, Padre, y nosotros somos hijos de ese Padre amado. ¿Cómo quiere verle? Amigo, tal vez usted solo vea a Dios como tal, al Dios de temor, al Dios de juicio, o al Dios que lo ha tenido como el Dios bombero o como el Dios mental. Pero los que hemos creído en el Señor entendemos claramente que ese Señor, creador, poderoso, eterno, Dios de juicio, de ira, es nuestro Padre.
Y el Padre, cuando entra alguien a hablar con Él, tiene libertad para hacerlo. No hay que tocar la puerta. La puerta está abierta para hablar siempre con los padres. Ahí Él provee la comunicación con Él y estar con Él eternamente. ¿Por qué entrar con temor? Amigo, por eso es que hay tanto temor de pronto en su propia vida el día de hoy. Por eso se busca a Dios con temor. Y debe ser así. Pero ¿no cree que sería bueno entrar a su presencia como Padre? Hoy puede hacerlo. Si reconoce que Dios el Redentor, Dios en la persona del Hijo, pagó el precio y lo compró o lo puede comprar si usted quiere. Si no quiere seguir siendo esclavo del enemigo. Hermano, hermana, miremos lo que el Señor quiere que lo veamos, cómo lo veamos, como el Padre. Claro que como Dios, pero hermanos, yo creo que ahora es mi Padre, al cual quiero honrarle y vivir para Él en adoración y hacer lo que a Él le agrada. Es la enseñanza que mi Redentor me dijo. Mire, yo hago lo que a mi Padre siempre le agrada. Esa quisiera ser y quiero ser el sentir de mi vida. Que me equivoque, no importa. Vengo y confieso el pecado y sigo. Pero es mi Padre. ¿Por qué no echar mano de Él? ¿Por qué seguir solo pensando en Dios, en Dios? El Dios solo exigía los cultos de adoración, de restricción. El Padre quiere una familiaridad. Claro, debemos entrar con todo el respeto ante Él, sabiendo que es nuestro Dios, claro que sí, pero que es nuestro amado Padre. Creo que muchas veces nos desenfocamos de esta posición tan grande que tenemos. Nos lo recuerda también Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Y seré a vosotros y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. Qué precioso es este versículo, hermanos. Y amigos que quieran venir a su presencia para ser hijos de Dios. Y seré a vosotros por Padre. Cuando ustedes llegan o uno llega a la casa, ¿qué es lo que hacen los jóvenes, los muchachos? Bien, y ¿qué hubo, papá? ¿Cómo está, mamá? Mire, qué alegría llegaron a la casa. Así quiere que Él entremos a su presencia, con alegría, con respeto. Porque Él dice, yo ya soy su padre y ustedes hijos e hijas. ¿Lo dice quién? El que tiene todo el poder para permitir esto. Aprovechémoslo, esa posición tan inmensa. Gálatas, unas hojitas más adelante, capítulo 1, versículos 3 y 4.
Gracia y paz sean, gracia y paz sean a Dios, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué exigía el eterno Dios? Que para acercarse ante Él tenía que haber remisión de pecados, porque no hay uno solo que pueda entrar a su presencia, si no es por el camino vivo que nos abrió el Redentor. Y aquí dice, miren, Dios les da esa libertad de que entren, de que tengan paz, de que se puedan presentar delante de Dios, y que eso que Dios le da fue posible por nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro Redentor, el Dios Redentor, el Hijo eterno de Dios, el que estuvo siempre en el cielo con Él. Ese Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios era salvarnos. Era que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesús, tenga vida eterna. Ese es el Dios omnipotente, todopoderoso. Pero Él nos dice que el Hijo eterno, el Señor Jesús, el Redentor, se dio a sí mismo, según la voluntad, anteriormente, en el plan de Dios y Padre, que hoy ya podemos entender que Él es. ¿Qué posición tenemos ahora como hijos? El problema nuestro es que nos olvidamos y desechamos o nos acostumbramos. Y creo que eso ha pasado mucho más en esta generación. Los hijos ya hablan el cucho, le hablan a su papá, le gritan a su papá. Algunos golpean a sus padres, otros los abandonan. Se ha perdido el afecto natural. Esa es una de las características, nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, de los hombres en los últimos días. Se ha perdido el afecto natural. Pero el Hijo de Dios entiende que ese afecto natural jamás se podrá perder, porque fue comprado para poder ser hijo de Dios, la vida de su Hijo, de su Redentor, del eterno Dios en la persona del Hijo, lo único aceptable para presentarse ante el Padre de toda misericordia y consolación. Qué posición tan alta, hermanos, pero qué posición tan familiar para entrar a hablar con nuestro Padre y contarle lo que nos pasa. Decirle con toda la franqueza y el dolor o la alegría de nuestro corazón lo que está pasando. Contarle toda la verdad. Aún avergonzados si hemos hecho algo indebido. Claro que sí. Pero decirle, porque hay la confianza, ni siquiera de jefe a subalterno, sino de padre a hijo. Y acordémonos, ¿qué padre, si su hijo le pide que le dé pan, le va a dar una piedra? Ese va a ser nuestro Padre si entramos a Él a contarle lo que nos está pasando y lo que a nuestra manera de ver requeriríamos. Pero Él dice, está bien que me digas eso, pero no es lo que tú necesitas. Yo te voy a dar algo mejor. Siempre Él da cosas mejores. Y también Pablo en Efesios nos comenta
en el capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Es precioso esto. Me llama mucho la atención que en la Biblia no dice un Dios, coma, Padre, no. Habla una sola frase, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No es diferente para el hermano Fernando o el hermano Luis o el hermano Juan o el hermano Aníbal, que para mí es el mismo Padre. Por eso es que nos llamamos hermanos. Es el mismo Padre eterno que nos adquirió por lo que su Hijo eterno hizo, pagando el precio como nuestro Redentor. ¿Qué posición, insisto por tercera vez, qué posición tiene el Hijo de Dios? El Espíritu mismo nos dice que somos hijos de Dios. Dice Romanos 15:9. Antes, miremos Colosenses capítulo 2:2. Perdóneme. Para que sean consolados, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Volvamos a leer. Para que sean consolados sus corazones, está hablando a los de Colosas, igual que a nosotros, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amigo, ¿quiere conocer los misterios de Dios? Hay posibilidades. Dios no es un ser que no quiere que se sepa de Él o las cosas que Él tiene dispuestas. Usted puede conocerle, pero hermana, Dios sí quiere que nosotros conozcamos el misterio de Dios el Padre. Hermana, imagínese qué padre le va a ocultar cosas a sus hijos si es el mejor padre de todos. Qué preciosura es ese Señor que tenemos como Padre. Para el hombre y para algunos recién convertidos, eso es un misterio. Y para algunos después de muchos años es un misterio. Pero Dios no quiere que ese misterio siga tapando nuestros ojos, sino que podamos entender qué es lo que Dios quiere que sepamos. En el Señor Jesucristo, el misterio que siempre tuvo oculto Dios. Acordémonos que cuando hablábamos del enemigo, que lo creó en el cielo, él no tenía ni idea de lo que Dios tendría hacia adelante en su visión y se rebeló contra él pensando que había trastocado todo el plan de Dios. Y luego lo ve creando este maravilloso universo y al hombre colocándolo allí. Y entonces Cristo hablando con el hombre, trabajando con el hombre en esta tierra, haciéndose un hombre, dice que ese Señor, el escogido, el ungido, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere conocer más al Padre? Pues hay que conocer al Hijo. ¿Quiere saber más de ese eterno Dios y Padre?
Hay que conocer más y más al Redentor, al Hijo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere saber cómo presentarse más ante Dios? Conozca más al Señor Jesús. ¿Quiere conocer más a Dios? Conozca más al Señor Jesús. Aquí está, en su carta de amor, está todo lo que Él hizo, como Él es. Quitémonos de nuestra mente de saber si es que medía 1,90 o 1,80 y era medio negrito o blanquito o de cabello largo o si era muy simpático o menos. Eso no es relevante para Dios. Está hablando de las características de Dios que mostraba a través de ese hombre. Dios es amor. Se nos termina el tiempo para mirar características. Y primera de Juan, vamos pronto, aprovechemos. Capítulo 4, versículos 8 y 9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quiere conocer más de Dios? El Hijo, el escogido, si conocemos más de Él, nos dice quién es el Padre. ¿Queremos saber más del Padre? Conozcamos más al Hijo. Dios es amor. Y si Él es el amor, dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo. ¿Queremos conocer más cómo es el Padre? Él nos dice que Él es amor. Y bueno, ¿y cómo yo sé? El amor dice, mire, envió a su eterno Hijo para que vivamos por Él. ¡Oh! Eso empezamos a conocer un poco más, a tener conocimiento más de Dios. ¿Y qué es el amor? De lo que yo soy, dice Dios, en que envió a su Hijo a pagar el precio por nuestros pecados. Ese es Dios y empezamos a conocerle y entonces decimos, Dios mío, mire de lo que ya no hay pecado para mí por el cual voy a ser juzgado eternamente. Ese es el Dios del cual quiere que sepamos. Pero todas esas sabidurías, esas riquezas están en el Señor Jesús. Y dice en la hoja anterior, el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miremos la magnitud del amor de Dios que entregó a su Hijo. ¿Queremos conocer más a Dios? Miremos al Hijo. ¿Queremos saber más del amor de Dios? Miremos más al Hijo eterno, que es Dios, que es el Redentor, que es el Creador, que es el Poderoso, el que estuvo con el Padre siempre. Entremos como hijos a mirar de Él. Y el libro de Juan, del apóstol Juan, tiene muchísimas referencias. Acordémonos que Juan es el profeta del amor, el poeta del amor y quien vivió en gran manera el amor. Juan 15:9 dice, como me ha el Padre amado, así también yo os he amado. El Señor, el Redentor, el escogido, el Cristo, amó siempre al Padre. Y Él entendía el amor del Padre, como el Padre me ha amado, decía Él. Dice,
así también yo los amo. El Señor Jesús nos ama de tal magnitud con el amor con que el Padre lo amó a Él, le ha amado. Y el Espíritu Santo aquí nos trata de revelar claramente, como dándonos luces para conocer más de ese Padre precioso que tenemos. El versículo 13 aquí mismo dice, miren, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él dice, y ya no sois mis amigos, ya serán mucho más, son mis hermanos. Si me quisieron ver como un amigo, yo puse su vida por ustedes. Pero ahora soy su hermano. ¿Por qué? Porque mi padre dijo que el que creyera en mí iba a ser hijo de él. Entonces ahora eres mi hermano. ¿Cuánta familiaridad tenemos en esta tierra con nuestros hermanos? ¿Cuánto más con nuestro amado Señor Jesús, que puso su vida para demostrarnos que nos ama? Pasando una hoja en el versículo 26 del capítulo 17. Y les he dado a conocer tu nombre, dijo Jesús hablando con su Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese Dios omnipotente, ese amor tan grande de Él, dado a nosotros. Y nos dio a conocer su nombre. Ya no es solo ese Dios al cual estábamos rindiéndole un culto, un Dios de ira antes de conocerle. Ahora nos dio a conocer su nombre, Dios, Padre de toda consolación. Ahora conocemos un poco más de ese Dios, porque hemos conocido un poco más a nuestro Redentor. ¿Cómo vamos a tomar de aquí para adelante la posición que tenemos? O como Dios, o como Padre, o como Dios y Padre. Amigo, usted verá, tiene esa opción. Seguir conociendo a ese Dios de juicio al cual le espera un día encontrarse con Él. ¿O quiere recibirlo como Padre y evitar el juicio que vendrá sobre la tierra? El único camino es a través del Redentor, el que derramó su sangre. Y querida iglesia, ¿cómo vamos a seguir nuestra vida para conocer más a nuestro Dios, si no es a través del Redentor, que nos dio a conocer cómo es el Padre en su amor? ¿Cómo vamos a tomar esa posición? El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh bendito y santo Dios, agradecemos en gran manera el darnos a conocer esa profundidad de lo que tú eres, el Dios de toda misericordia y consolación, pero el Padre eterno que quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Gracias por darnos a conocer ese misterio, Señor. Gracias por querer que sepamos más de ti, bendito Padre. Te rogamos por los que no han conocido de esta gracia inmensa, por los amigos que están oyendo el mensaje. Háblales para que encuentren al Padre eterno y no al Dios del juicio. Gracias, Padre, por hablarnos a nosotros también como hijos, quienes hemos creído en el bendito Redentor nuestro, el que nos compró con su sangre para presentarnos a ti como salvados, como hijos comprados a precio de sangre. Queremos conocer un poco más de ti, Padre. Ayúdanos,
Que tu Santo Espíritu nos dé luz cada vez más para entender los misterios tuyos a través de nuestro Señor Jesús, en quien te damos la honra y la gloria. Amén. Bueno, hermanos y amigos, gracias por la compañía y confiando en el Señor. Esperamos vernos esta tarde a las 6 si el Señor lo permite. Buen día.